I can't live without you. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. I can't breathe without your love. Your love. I can't breathe without you. 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 Pues esto es KTM 790 Adventure S, con dos accesorios adicionales: el picopato de la versión R y el asiento alargado y monopieza. Ha sido una prueba flash, no es mi moto, no la conozco en profundidad, no es tampoco el segmento por volumen de potencia y de características de uso que yo normalmente utilizo. Yo utilizo maxi trails puras, pero he de decir dos cosas: una, que me ha encantado; dos, que no es mi moto y no creo que lo sea nunca, porque no reúne todas las características que yo necesito. Ahora os contaré las consecuencias que he sacado de esta prueba rápida de un día de uso y las cosas buenas, las cosas mejorables, por qué es una moto fantástica, por qué es una moto divertida y por qué no es la moto que yo me compraré nunca, porque para lo que yo hago año a año esta moto no me vale. Cosas que me han gustado mucho: sin duda, su motor. Muy lleno, muy ágil, muy potente, muy elástico. Además, para las dudas estas de los mitos de la KTM que queman sus motores, ya os digo que este ni en parado, es decir, este echa... Yo pocos motores recuerdo, incluso de media cilindrada, que me hayan causado o que me hayan generado tan poco aire caliente, incluso en parado. Estamos ahora mismo a unos 26 grados, todavía hace calorcete, así que en ese sentido me quito el sombrero. Estira bastante arriba, no llega a permitirte unos cruceros altos de 140, 150 con comodidad, los puedes hacer, pero desde mi punto de vista ya iría la moto bastante revolucionada y por tanto no se te haría cómodo ni para ti ni para ella. Pero por todo lo demás, un motor altamente recomendable, muy divertido. Me ha gustado mucho sus suspensiones, la horquilla delantera y la suspensión trasera. Es una suspensión que hace la moto confortable y hace la moto cómoda, y además te permite salir por fuera de carretera. Ya no que te permite como te puede hacer una maxi trail de las que yo uso, no, es que esta te invita, te llama, te grita: ven, sácame. Muy bien, pero carretera ya no solamente caminos más o menos en buen estado, sino caminos empedrados. Yo no soy un gran experto en eso, pero ya te digo que me he metido en un charco no de agua, sino en un charco de funcionamiento de ruta con esta moto ahora mismo, y con otra moto hubiera dado media vuelta, y con esta moto he podido continuar, he llegado hasta el final, me lo he pasado bien, no he tenido ningún susto como diciendo ¡ay, que me caigo! Y la verdad es que por eso digo que es una moto muy divertida, con unas suspensiones muy buenas. Me gusta mucho que se coma todas las piedras y no tengas que estar tan pendiente de por dónde metes la rueda. Es decir, la moto te permite un poquito más de juego. En fin, como veis, esto no es un camino regular, esto es un auténtico patatal.
y la moto pues va respondiendo bastante bien. En cuanto a las frenadas de esas suspensiones, la de delante hunde demasiado. Hunde demasiado, claro, es que no podemos tenerlo todo. Hunde demasiado, pero la de detrás, el freno trasero retiene muy bien. Con lo cual puedes entrar pasado de curvas, lo he hecho un par de veces, adrede, he entrado pasado de curvas un par de veces, y frenando detrás, la moto ha retenido suficiente para meterme de nuevo en una trazada correcta, y la de delante pues ha hundido demasiado. Pero bueno, es lo que tiene una moto con un sentido mucho más off-road que on-road. ¿Qué me ha gustado también? La parte ciclo, el chasis, muy ligero, pero a su vez hace una moto con una rigidez torsional muy interesante. ¿Para qué? Para cuando la haces rutas on-road y vas por una carretera de curvas más cañera, el chasis no se queda corto, el chasis aguanta, el chasis te mete, el chasis te da mucha estabilidad, te siente muy seguro, te hace sentirte seguro. Y por tanto lo quiero poner como un valor positivo. La posición de conducción en cuanto a brazos, en cuanto a sensación de inclinación es muy cómoda. De hecho, de pie también circulas muy bien. Yo, si fuese mía, le pondría alzas porque se las pongo a todas, pero en este quizá no abusaría, siempre menos de 3 centímetros. Es muy bueno. Como todos sabéis, además, esta moto no tiene defensas, lo que la hace más ligera, tiene estas partes de plástico, que es una cosa que yo tenía duda, decir, vamos a ver, son de plástico, sí, pero si rompe el plástico, lo que está protegiendo el plástico sufrirá. Bueno, pues se ve que no. La idea es unas piezas de plástico muy económicas de sustituir, no llenarla de hierros y, por tanto, una moto, entre comillas, dicen, preparada para aguantar la caída. Sufriría solamente las partes plásticas bajas, que tienen un coste bajo, se sustituirían y andando. A cambio de eso, te ahorras llevar los hierros, te ahorras el peso, te ahorras la resistencia aerodinámica, en fin. La idea es buena, no sé cómo resultará si te pegas una piña con esto, pero la idea, el planteamiento es ese. Parece buena idea. En cuanto al faro, en cuanto a hablar de la iluminación, me he metido por un túnel y es que es de chapó. Es decir, el faro de la KTM actual, la 1290, podrá gustar o no gustar. A mí al principio, cuando ni me planteaba comprarme esa moto, me parecía muy agresivo. Pero he de decir, y yo soy de los que se cansan rápido de las cosas, que cada vez me gusta más, estéticamente. Pero es que el funcionamiento es inapelable, inapelable. Vi una prueba de esta moto hace tiempo y me decía que esta moto iluminaba muy bien, lo es, pero que lo hacía mejor que la 1290 Super Adventure S o R, que tiene el mismo faro. No, ilumina igual de bien, es decir, ilumina de fábula. Las luces cuneteras geniales en la 1290 S también. Así que estas cosas también hay que valorarlas porque no son meros gadgets, son elementos de seguridad y de confort. Yo viajo muy poco por la noche, no me gusta, y por tanto cuanto menos viajas, menos te acostumbras tu retina y más inseguridad te crea cuando lo haces. Pero aún así lo tengo muy en cuenta, precisamente por eso, y la gente que lo haga habitualmente pues más lo tiene que tener. La iluminación es fantástica, es full LED, como podéis ver, intermitentes, luces, luz trasera, muy completa. Una moto muy polivalente, sin duda. ¿Y qué es lo que menos me ha gustado de esta moto? Pues es todo enfocado desde mi uso, que es un uso maxi trail, de viaje largo, de aventuras, Europa, Marruecos, etc. La pantalla para mí es muy corta, ya no es que sea bastante inestable, sino que además a partir de 110 ya es bastante insuficiente, habría que ponerle algún tipo de adaptador, de extensión, etc. La pantalla digital es la misma que tiene la 1290 Super Adventure, pero en pequeñito, y eso significa que la parte donde vienen la información del ordenador que tiene es muy completa y encima está en varios idiomas, en castellano es uno de ellos, se queda muy pequeña, las grafías cuesta verlas, la parte del velocímetro y de la marcha en granada y demás, la parte de la derecha sí que es bastante válida, pero en fin, es una pantalla muy apañada, pero tiene ese pequeño problema. Como veis, el tema de la pantalla no solamente es un problema, la cuestión de que proteja más o menos, que ya he dicho que se me queda bastante corta a partir de 110, es un problema de cuando metes la moto por un camino muy irregular, muy bacheado, muy agujereado, no digamos por el patatal que acabo de pasar, tiembla muchísimo. Y eso, pues bueno, no creo que sea peligroso porque habrá hecho de una fibra sintética que aguante esa vibración, pero no es lo mejor.
lo mejor es llevar una pantalla que no tiemble como una hoja de papel. El problema no creo que sea del material que está hecho de la pantalla, sino del anclaje de esta mini araña que hace las veces de soporte y que evidentemente en la parte de arriba no hace prácticamente ninguna fuerza, no hace retención y por tanto la pantalla vibra mucho. Es una pena porque de dimensiones creo que anda bien, un buen compromiso, protección estética, y le falta eso, reducir las vibraciones por no tener un soporte bueno, y por otro lado un poco más de deflexión y por tanto de protección en la zona del casco, al menos para tallas superiores a 1,80. Es eso, la parte de la protección aerodinámica es lo que más corta se me queda, y también en un sentido parecido, la amplitud tanto en mi posición de piernas como la del acompañante. Para un viaje largo o una ruta a 2 personas se quedaría escasa, sin duda. Pocas semanas atrás o pocos días atrás he subido un vídeo de la prueba de la BMW F850 GS Adventure Rally, la cual dije que pese a su motor, entre comillas lo de pese, a su motor chino, Longzheng, me sorprendió muchísimo y fue lo que más me gustó de esa moto. Lo sigo pensando, o sea, ese motor me sorprendió. Estiraba mucho, era estable, en fin, nunca se veía apurado. Bien, ¿qué pasa con este? Pues muy parecido. La verdad es que no sabría decirte, es que es la parte que más me ha gustado de la moto, el motor. Motor sobrado. Creo que en bajo régimen quizá este sea más contundente. Es un motor quizá más lleno. Te permite más imprecisiones con el cambio y más errores en la trazada. En cambio, para una velocidad más alta, el motor de la GS850 lo veía más lleno. Lo veía que llegaba más y mejor arriba. Y creo que podría mantener un crucero mayor. Es decir, estas motos son motos muy polivalentes. Incluso estas motos, algunos los llaman de enduro, yo no estoy de acuerdo. La moto de enduro es la que te dedicas exclusivamente a hacer enduro, pero estas motos son lo que yo llamo concepto de aventura, trail, para ir muy lejos, explorar cosas y meterte por donde otras motos no llegan. Bien, pues en ese sentido, en esa acotación, estas motos tienen que llegar a esos sitios. Es difícil que tengas ese sitio al lado de tu casa. A lo mejor tienes que hacer un viaje de 500 kilómetros, de 800 o de 5000. Y ahí es un aspecto que también tienes que valorar. Esas tiradas largas que vas a hacer para luego estar muy bien antes como estás. ¿Cómo aguantas ese viaje? Bien, pues para eso, entre otras cosas, confort, asientos, suspensiones, protección aerodinámica, hay que valorar también el motor, por supuesto. ¿Y se queda corto este motor 7790? No. Pero para un viaje a dúo a una distancia muy larga, considero que debería llevarlo demasiado alto de vueltas y probablemente no se te haga cómodo. Comparativa, F850 GS frente a esto, en esas vueltas, creo que el motor de la GS va a ir más sobrado. Creo que es un poco más maxi trail aquella que esta. Dicho lo cual, os digo que si bien aquella me gustó, esta me parece todavía más divertida. Es decir, si aquella era divertida porque se sentía ligera, se sentía, pero detrás tenías 240 kilos. Aquí tienes 40 o 50 kilos menos y entonces ya no es que sea divertida, es que casi que te ríes. Cualquiera puede pasárselo muy bien en curvas ratoneras, en asfalto rotísimo, en caminos y también en auténticos pedregales. ¿Y qué hay con su comparación con la hermana mayor? Pues hombre, no hay que compararlas. Evidentemente son motos distintas, de precios distintos, de características distintas dentro del mismo segmento, que es el segmento de las motos de aventura, pero compararlas a pelo no sería buena idea. Pero sí que voy a hablar porque siempre hay gente que se puede plantear si merece la pena ese gasto de más que supone una maxi trail pura o quedarse en un escalón anterior. Evidentemente esta moto va a ser mejor que la 1290 Super Adventure S en temas relativos a la maniobrabilidad, a la ligereza,
en fin, a la seguridad que te puede transmitir incluso en curvas muy, muy ratoneras. En todo lo demás, la otra es muy superior, es evidente. Tiene mejor suspensiones, tiene regulaciones eléctricas, tiene mayor protección aerodinámica, tiene un motor más contundente, tiene un motor también muy elástico como este, pero que empieza de muy abajo y termina muy arriba. La típica sonrisa que habla la gente de que te provoca la KTM. Tiene todo el equipamiento que tiene esta moto y mucho más. Tiene la posibilidad de ir 2 personas más cómodas, tienes la posibilidad de llevar una carga de 3 maletas y sobredepósito, que aquí no sé ni cómo se podía plantear, un sobredepósito grande. En fin, depende de lo que quieras hacer, lo que vayas a hacer, cómo, cuándo, con quién, solo. No es una comparación justa. Pero sí ten en cuenta eso, que no necesariamente pagar más significa que tienes todo mejor. Eso es muy importante.